Dice Pedro el apóstol, le daba este consejo a las iglesias de Asia y decía: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque ¿qué pasa? Él, ¿qué dice? Él cuida de ustedes, así dice esta versión. ¿Estamos en NTV? NTV, por favor, hijito, ¿puede ser? ¿Estamos? Leemos otra vez. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La gracia de Dios por medio de Cristo no es efectiva en nosotros hasta que no descansemos en Él. Hasta que no aprendamos a alargar esa mochila que llevamos toda la vida y la pongamos sobre Él. Porque el Señor dijo: el que esté cansado y esté agobiado bajo muchas preocupaciones, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Eso fue lo que decía el Señor en su tiempo, ¿verdad? Cuando Israel salió de Egipto, el Señor les prometió una nueva vida en una nueva tierra llena de oportunidades. Cuando el Señor manda a Moisés a hablarle a los hebreos que estaban siendo esclavos en Egipto, para ellos todo el tiempo pensaban: ¿cuándo amanecerá un día diferente? Un día donde podamos hacer lo que queramos, podamos comer a nuestro antojo. Gente que estaba acostumbrada al hambre, gente que estaba acostumbrada al problema, a no decidir por ellos mismos, a no contar, no tener ningún proyecto de vida, porque no podían hacerlo, porque ellos dependían del amo. El amo les decía a qué hora levantarse y a qué hora acostarse, qué comer y cuándo comer. Y si los dejaba, porque por represalia podía dejarlos sin comer los días que él quisiera, hasta que algunos desfallecían del hambre. Estaban todo el día bajo el yugo pesado, pero ellos añoraban una profecía que se les había dado, que Dios enviaría un libertador. Cuando parece que la cosa había comenzado y parecía que había uno que se perfilaba para esto, que Dios lo había escogido, casualmente se había criado en el palacio de Faraón. Y era una alegría para todos, porque este varón se llamaba Moisés. Y algunos dirían: ¡qué barbaridad! ¿Cuándo íbamos a pensar que el príncipe Moisés sería nuestro hermano y nos iba a libertar? Pero el príncipe Moisés tomó decisiones por su cuenta y se apresuró a los tiempos, y queriendo tomar venganza de sus hermanos, mató a un egipcio, y tuvo que huir, y esa esperanza se fue con Moisés. Moisés desapareció porque Faraón lo comenzó a buscar, a rastrearlo donde estaba, y él huyó camino del desierto, huyendo. Y para todos esos hebreos que parecía que ya había amanecido, ahora otra vez se sumieron en la profunda oscuridad de un día igual a otro, de un día que se parecía al otro, no había diferencia. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. La Biblia lo llama, el rey David le puso el hoyo, o el pozo, podríamos decirle. Cuando alguien cae en un pozo, mira hacia toda dirección, ¿y qué es lo que ve? Pozo. No tiene visión, no puede ver nada, siempre ve lo mismo en derredor, y aunque busca algo diferente, siempre es lo mismo. Y así es cuando nosotros vivimos sin Dios. Nuestra vida
Un día es igual al otro. Así era Israel. Solamente esperaban que su muerte no fuera tan violenta, o que llegara rápido, o fuera una muerte rápida para escapar de ese sufrimiento. Pero Dios sí les había prometido un libertador. Hasta que tienen que esperar 40 años más. Toda una vida, toda una generación. Y aparece este libertador que viene, era el mismo que hacía 40 años había aparecido, pero ahora regresa con 40 años más encima, un anciano de pelo blanco. Y él llega a hacer la tarea que Dios le había encomendado 40 años atrás. Pero por acelerar las cosas, Dios permitió que pasaran 40 años hasta que él volviera. Ya no tenía, quizás no parecía que tenía ese vigor cuando él pudo enfrentarse a un egipcio. Ahora era un anciano acostumbrado a estar pastoreando ovejas, pero allá lo fue a buscar el Señor. Porque aunque él se había sacado de la cabeza el propósito de Dios, Dios no lo había descartado. Dios seguía teniendo propósito con Moisés. Y lo trae el Señor. Y viene a ver a sus hermanos. Y ahora sí, Dios lo usa para libertarlos. Después de 10 plagas poderosas, dice que Moisés logra sacar por mano fuerte de Dios a los hebreos de Egipto y los lleva por el camino. Era un camino corto, era un camino que no iban a tardar mucho tiempo en llegar a esa tierra prometida. Dios les había dado la oportunidad de conocer una nueva tierra, una nueva vida donde todo iba a quedar atrás. Y todos los procesos que pasaron para ser libres es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Por eso cuando miramos la historia de Israel, nos vemos reflejados nosotros también. Cuando el Señor los saca en esa mañana y ellos aceptan la orden del Señor, salen de Egipto 3 días de camino, y aunque iban bajo la orden y el propósito de Dios, Dios los conduce hasta la orilla de un mar, encerrado detrás de unos acantilados. Y los que entendían de guerra decían, lo que Dios hizo fue un error tremendo de estrategia, porque les pone un mar por delante. Si un pueblo va escapando hacia la libertad, Él les puso un mar por delante y por detrás grandes murallas de acantilados de piedra, donde no tenían escape. De hecho, Faraón los sigue. Y cuando llega los encuentra servidos, porque están rodeados y encerrados ese pueblo. Dijo, estos van a ser presa fácil. Y aunque muchos se dieron cuenta y le dijeron a Moisés, ¿a qué nos trajiste aquí? Para matarnos. Pensábamos que esto iba a ser diferente. 3 días nos duró la libertad. Otra vez nos van a llevar a Egipto los que sobrevivan, pero a los hombres seguramente nos van a matar. Los niños, las mujeres, las volverán a llevar como esclavas, y a los hombres nos van a matar a todos. Para eso nos traes aquí. ¿Quién te da las órdenes a vos? ¿Quién te dice cómo tenés que hacer esto? Nos encerraste, nos trajiste a una muerte segura, en descontento total. Pero la solución estaba adelante. Todos hemos leído esa historia y hemos visto la película. El Señor le dijo a Moisés, Moisés fue a clamar al Señor y le dijo, Señor, ¿y qué hago? Y él le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, le extiende tu vara y el mar se va a abrir. Es lo que menos esperaban ellos. El Señor seguía haciendo milagros. Y lo imposible sucedió delante de sus ojos. Lo más inverosímil, cómo Dios los llevó y los encerró en ese lugar
pero de ahí los sacó el Señor. Por tierra seca cruzaron ese mar rojo, porque era un propósito de Dios que Faraón y su ejército lo siguieran. ¿Sabe cuál era el poder que tenía Egipto? Faraón y su ejército poderoso, que habían conquistado naciones. La fortaleza de Egipto se basaba en el faraón, su estrategia y su gran ejército que tenía. Dios permite que lo sigan por en medio del mar. Cuando ellos salen, allí lo que sucedió fue que ese enemigo, Faraón, y todo su ejército, el Señor le dijo por medio de Moisés a toda esa gente: hoy, para siempre, jamás, nunca más verán a estos enemigos. El Señor cerró las aguas y allí quedó sepultado el temor, la persecución, el poder de la esclavitud quedó sepultado en ese mar. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ahora decían: fuimos salvados, pero ahora somos libres. Por primera vez somos libres. No hay nadie que nos persiga. No hay nadie que venga detrás de nosotros. Y con este Dios que tenemos, ¿quién nos puede hacer frente? Eso era la alegría que ellos tenían. Y dice la Biblia que les duró poco, porque tenían algo, tenían muy poca fe. A pesar de las cosas que veían, ellos no creían realmente que pudieran seguir pasándoles cosas buenas. La Biblia dice que Dios los llevaba a esa tierra donde iban a descansar, tierra de reposo para ellos, donde iban a estar felices, donde iba a haber en abundancia pan. Dice, tierra de libertad, donde cada uno, Dios le dijo, habitarán casas que ustedes no construyeron. Comerán, dice, pan de trigo que no sembraron. Ustedes se saciarán de las vides y de las viñas y de las higueras que ustedes no plantaron, porque yo los llevo a esa tierra que fluye leche y miel. Aunque tenían esa promesa, ellos salen de camino. Ahora se sienten libres, sienten que Dios los liberó de su peor enemigo. Para que no se nos vaya mucho la historia, así pasó con nosotros. Cuando el Señor nos sacó, los que ya nacieron de nuevo, nos sacó de esta vida que llevábamos. El Señor nos salvó cuando nosotros creímos, cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Pero seguimos viendo que quizás las cosas no nos conducían por donde nosotros pensábamos que iba a pasar y que esto iba a ser una explosión. Parece que las mismas situaciones ahora las vivíamos sin ser esclavos de Egipto, pero llegamos a quedar encerrados en situaciones que no podemos manejar. Y muchas veces también se levantó el clamor: Señor, ¿y qué pasó? Esto no funciona en mí. Yo veo que los demás lloran, alaban tu nombre, se gozan, y yo parece que me mojé nada más. Es como que conmigo no has tenido esa misma relación que tienes con todos. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y en ese cuestionamiento llegamos tal vez a ese mar que fue nuestro bautismo, con toda la esperanza que ahí iba a quedar nuestro pasado y íbamos a salir del otro lado libres. Y así fue. Porque el Señor nos hizo libres del poder del pecado. El pecado que venía y nos condenaba, el Señor le cortó ese poder que tenía sobre nosotros, el poder condenatorio. Y fuimos libres de verdad. Pero no cambiaron mucho las cosas. No cambiaron, algunas cosas mejoraron, pero otras siguieron igual. Y la Biblia dice que Dios los llevó
10 días, 11 días de camino hasta la tierra prometida. Pero desde que salieron de la orilla de ese mar, habiendo cruzado, comenzaban todo el tiempo a quejarse. Era como que los llevaban a la fuerza. No hay pan, no hay nada que comer, no hay agua en este desierto, y siempre quejándose. Dios en su gracia y misericordia los sustentó para esos días. Dios le habló a Moisés para que le hable a una piedra. Pero Moisés tenía tan mal carácter que Dios le dijo, háblale a la peña de Oreb, porque de ahí va a salir agua y va a beber todo mi pueblo y sus animales que vienen con ellos. Pero Moisés ya estaba cansado, ese pastor ya se había fastidiado del rezongo y de la crítica, del regaño de esta gente. Entonces fue y le dijo, pueblo rebelde, pueblo porfiado rebelde, ¿acaso tendré que sacarles agua de esta piedra? Dijo, y le pegó 2 veces a la piedra enojado. Perdió la paciencia el pastor. Y salió agua. Dios cumplió con ese pueblo. Salió agua en abundancia y tomaron todo y glorificaban al Señor. Pero les duraba poco la alegría a estos. Ahora el Señor le dijo a Moisés, por no haberme dejado bien delante de mis hijos, tú no entrarás en la tierra de mi reposo. Moisés, por haberse enojado ese pastor, no pudo entrar a la tierra prometida. Y él era el que llevaba esa comisión y esa misión. Dice que mucho le rogó a Dios, Dios, perdóname, me equivoqué. Y estando ya ancianito, Moisés le dice, Señor, ¿te acuerdas esa vez que yo me equivoqué y le pegué a la piedra en vez de hablarle? El Señor le dijo, no me hables más de esto. Ya te dije, no entrarás. Mire cómo era el Señor. Ya hablamos de esto. Te voy a permitir que veas la tierra. Lo llevó a un monte y allí él pudo dimensionar la tierra, pero él no entró porque también había perdido la paciencia. Fíjese, por ser impaciente, por no saber esperar, por no ver el plan de Dios y el hilo conductor que Dios tiene en el propósito desde que nos sacó. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que prontito podemos no entender por dónde vamos, pero es Dios que nos está llevando por aquí. Nosotros quisiéramos que esto se hiciera a nuestra manera, que de pronto un ángel del cielo apareciera y me allanara el camino, pero Dios me está llevando. Dice la Biblia que el Señor nos llevó hasta esa tierra prometida y Él les dijo, yo te daré, yo te introduciré en esta tierra y tú tienes que poseerla, tienes que entrar, soy yo el que te estoy metiendo en esta tierra. ¿Y sabe lo que dice Deuteronomio capítulo 1, verso 22 al 24? Mire, todo lo que hizo Dios para sacarlos y ahora ellos llegan ahí frente a la tierra y ellos están recordando estos tiempos. Dice, sin embargo, esto está hablando Josué, todos ustedes se acercaron, Moisés, y me dijeron, primero enviemos a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán, ¿quiénes? Esta gente que iban a mandar como espías. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldea entrar. Dice Moisés, me pareció una buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. ¿Qué les había dicho el Señor? Que entraran, que Él los llevaba, Él los iba a introducir. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a mandar espías a ver si es cierto, si es verdad lo que dice Dios.
Vamos a enviar, podríamos, una buena idea, se me ocurrió. Mandemos a alguien para que vea si es cierto. No es ofender a Dios. No estaban haciendo. ¿Y qué dijo el pastor? Che, qué buena idea. Vamos, apoyó esta moción. Vamos a elegir 12 hombres y los vamos a mandar. Y fueron. Estos hombres no tenían todos la misma visión. Dice la Biblia que trajeron noticias diferentes. 10 trajeron una noticia y 2 traían un discurso diferente. Los 12 miraron la tierra, pero 10, la mayoría, ¿sabe lo que vieron? Gigantes. Vieron un pueblo muy armado. La tierra era buena, no podían decir que no. El fruto era tremendo, pero tenía murallas muy altas. La muralla de Jericó, que es la primera ciudad que conquistan, tenía 6 metros de ancha esa muralla y como unos 6 metros de alto. Dice que por arriba de la muralla, cuenta la historia, dice que los carros de guerra recorrían esa muralla. Había como una ruta por arriba de la muralla donde ellos recorrían con sus carros de guerra para cuidar la ciudad. Cuando ellos ven esto, los espías, dicen, no, nosotros somos unos esclavitos que salimos hace unos días. ¿Qué nos vamos a enfrentar con esta gente que está rearmada? Tienen los últimos misiles, los aviones de quinta generación. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros contra ellos? Y esta gente, 10, trajeron una noticia muy diferente. ¿Y sabe qué significa la palabra noticia? ¿Cuántos saben? Buena noticia, ¿qué significa? Se la hago más fácil. ¿Cómo? Buenas nuevas, también, pero significa evangelio. En griego, ¿sabe qué significa? Evangelión, buena noticia. Y estos hombres trajeron evangelios diferentes. 2 traían un buen evangelio, porque estaba basado en las promesas de Dios, y aparte dieron una recorrida y vieron lo que Dios dijo, que era verdad. Pero los otros 10, que eran la mayoría, vieron algo diferente. Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 25 al 29. Dice, cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. ¿Ve? Porque escucharon algunas cosas. Dice, se quejaron dentro de, ¿dónde dice? De sus carpas. O sea, dentro de sus casas, puertas adentro. Dice, de sus carpas de campaña, y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos mate. Ve que ellos veían seguro que Dios hicimos todo mal. Y por eso Dios está enojado. Aunque Moisés no nos está diciendo nada, Él quiere matarnos. ¿Dónde lo dijeron? En su casa, en la conversación en la mesa, en la familia, en lo interno del hogar. ¿Sabe que en la mesa, en nuestra mesa, es donde se habla la realidad del evangelio que vivimos? Si realmente estamos viviendo y creyendo lo que Dios ha hecho en nosotros. En nuestra mesa permitimos conversaciones que comienza uno y lo sigue el otro y el otro lo respalda, y puede hacer que alguno diga, no, no es tan así, tenemos que confiar en el Señor. Ay, cállate vos porque esto, por lo otro. Pero ¿dónde es que se genera la fe que tenemos? En nuestra mesa.
en la comunión de nuestra casa. Esto le pasó a los hebreos. Por eso tengamos mucho cuidado. La lengua que soltamos entre los nuestros. Porque es ahí, eso es lo que habla. Y los niños cuando dicen algo, revelan lo que está pasando en la casa. ¿Sabía usted? A veces escuchamos hablar a un niñito y habla de cierta manera y el papá le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué decís esas cosas? Porque las escucha en la casa. Porque él solamente repite lo que escucha en el hogar. Si no cambia esta postura desde el centro de nuestra familia, entonces comenzamos a vivir una apariencia. ¿Y sabe a quién engañamos? A nosotros mismos. Esta gente comenzó a hacer eso. Ellos decían seguramente, por las cosas que hemos hecho, Dios nos odia. Y nos trajo acá para matarnos. ¿Era esa la verdad? Yo pregunto, ¿era ese el propósito de Dios? No, Él los quería meter en esa tierra. Pero ellos comenzaron a hablar eso, ¿dónde? En sus carpas de campaña. Dice, ¿a dónde podemos ir? Decían. Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Está el evangelio de la gracia y el evangelio de las obras. Por mucho tiempo hemos escuchado el evangelio de las obras, el evangelio de la religión. ¿No se dan cuenta que nunca hizo ningún cambio en nosotros? Pregunto. ¿No hemos entendido que nunca produjo nada? ¿Siempre estuvimos igual? ¿Más condenados? Porque antes, cuando no estábamos en Cristo, hablábamos de la manera que nos gustaba, nos embriagábamos, nuestras fiestas eran desordenadas, pero no había conciencia que alguien nos dijera, che, mirá lo que estás haciendo. Porque yo vivía como quería. Pero ahora, cuando me hablaron de Cristo y acepté y me bauticé en ese antiguo evangelio, ahora me sentía condenado. Me empecé a esconder primero del pastor. Como si el pastor fuera alguien que me va con... Sí, me condenaba también, me castigaba y me desplazaba. Pero me empecé a esconder de mis propios hermanos. Y empecé a vivir una vida doble. Como dicen los chicos, a caretear. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, porque con Dios estamos desnudos. Podemos mostrarnos delante de la gente y aparecer o parecer como que somos excelentes personas, pero en nuestros hogares podemos estar viviendo un infierno y haciéndole vivir un infierno a los nuestros, a nuestros hijos, a todos. Ese es el evangelio que escucharon estos primitivos hebreos, donde dice, pero ellos se miraron con esos gigantes y decían, no tenemos oportunidad con esto. Para poder conquistar esa ciudad tenemos que derribar ese muro primero. Y para poder alcanzar y vivir adentro, primero tenemos que matar a esos tremendos hombres que son guerreros que están en la puerta. ¿Y cuándo vamos a conquistar ese ejército? Y la estrategia, ellos tienen armas, nosotros no tenemos nada. Somos esclavos que salimos hace poco. No sabemos de guerra. No fuimos instruidos en el uso de las armas. ¿Qué vamos a hacer? Pero el Señor dijo, yo los voy a meter. Yo los voy a meter. Pero estos, con ese evangelio que le predicaron, los hicieron inútiles. Ellos se miraron a sí mismos y dijeron, esto es imposible, yo no puedo cambiar. ¿Cómo están? Aprendimos a decir,
bendecidos y en victoria. ¿Cuántos lo decían? ¿Sí? ¿Cómo está la iglesia? Bendecida en victoria. Mentira. No podíamos cambiar. No podíamos dejar de hacer cosas. Y cuidadito, a vos que se te escape algo, al chiquitito. Aprendimos a saber disimular nuestra vida. Entonces no éramos nada. No éramos nada. ¿Y qué pasaba? No conquistábamos nada. Ni obteníamos lo de Dios. Porque a Dios dice que uno se apropia las bendiciones de Dios por la fe. Y cuando uno le cree al Señor. Verso 29, pero yo les dije, no se asusten, ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. ¿Qué dijo Moisés? Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. No le tengas miedo. Ahora, de esos 12 que fueron enviados, 2 trajeron buena noticia. Pero ahora, ¿quién los sacó de Egipto? ¿Qué hicieron ellos para ser libres de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Nada. No hicieron nada, porque el Señor envió 10 plagas y los sacó con mano poderosa. ¿Qué hicieron los hebreos para salir? Nada. ¿A quién le tenía respeto Faraón? Al Dios de los hebreos. Ese era el que le podía hacer daño. Se dio cuenta que era él, no los hebreos eran sus esclavos. No les tenía lástima ni tampoco miedo. Pero apareció un Dios que era el Dios de ellos y le complicó la jugada. Ahora ellos se dieron cuenta que ¿por quién fueron libres? Por Dios. ¿Quién peleó? Le dice Moisés. Por ustedes la batalla. El Dios del cielo. Hermano amado, ¿quién te sacó de esa vida que tenías antes de conocer la gracia del Señor? ¿No fue Dios? ¿Saliste vos por tu cuenta? ¿Vos te esforzaste y pudiste dejar drogas, alcohol, pudiste dejar todo, una vida de enfermedad, una vida de problemas? ¿Pudiste hacerlo por tu propia cuenta? ¿Lo intentaste? Sí, muchas veces, pero no pudiste. ¿Y quién te sacó? Fue el Señor. Pero ahora las cosas se han complicado un poco. Parece que no está resultando como al principio. Y parece que mi llama de la fe se está apagando. Pero así como Dios peleó para sacarnos, Él está peleando por nosotros cada día para llevarnos. Hay cosas que no nos parecen de lo mejor, pero es el hilo de Dios, el hilo conductor de Dios que te va llevando. ¿Sabe lo que dice? Que nosotros tenemos que depositar todas nuestras preocupaciones y toda nuestra ansiedad en las manos del Señor. Fíjese lo que dice la Biblia. Hebreos 4, verso 1 al 3. Hebreos 4, 1 al 3. Dice el Señor aquí, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Fíjese. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Se puede no alcanzar esto? Sí. Pues esta buena noticia del descanso de Dios, que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a ¿quién? Como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de lo que escucharon a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Le funcionó a los hebreos? No. Pero dice que esa misma noticia se nos dio a nosotros también. El Señor nos sacó y dice que también nos puso en un camino hacia una tierra prometida. Pero, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros,
pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Se da cuenta que esto funciona? ¿Por qué? Por la fe. Si yo me desespero y yo digo, ¿qué pasa? Conmigo no pasa nada, y tiro todo por la borda, ¿no estoy haciendo lo mismo que hicieron los israelitas? Porque a ellos se les anunció este mismo mensaje y a mí también se me dio. ¿Dónde empezó el problema de ellos? En las casas, entre ellos mismos, entre los que conversaban y se permitían el tema que permitían ellos tener en su mesa. Eso lo fue apagando hasta el punto que no pudieron entrar en ese reposo. Y el verso 3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Vio? En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Hermano, cuando viene la situación que no es muy favorable, ¿cuántos pueden decir aquí, levantar la mano? No diga nada, pero por lo menos decir, yo me desmoralicé. Necesito a alguien que le diga, no pierdan la fe. Estás viviendo bajo un pacto. Estás bajo pacto. El Señor nunca abortó ese propósito que tiene contigo. Dios no te va a abandonar. Parecen palabras y nosotros decimos, sí, lo decimos muy fácil porque no lo estás viviendo vos. Pero es el Señor hablándonos por medio de la boca de nuestros hermanos. Estoy bajo pacto, y pacto de sangre Dios hizo conmigo cuando me hizo nacer de nuevo. No tengo que permitir una conversación así en mi mesa, en mi casa, porque el Señor escucha cada familia. Dice la palabra que ellos se dieron el lujo de despotricar, hasta el punto que el Señor dijo, en mi enojo dije, no entrarán esto. No entrarán. Pero el Señor dice que a nosotros, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Descansar es, estoy enfermo, pero sé que el Señor me hizo libre y me hizo sano. Quizás todavía no lo veo, pero estoy en el propósito. Voy hacia allá. Confío en el Señor. No tengo trabajo, pero el Señor me va a abrir una puerta. No me va a dejar porque Él mandó maná, mandó agua. Realmente Él soltó incluso codornices, le dio algunos regalos a su pueblo y ellos nunca estuvieron desamparados. Pero ellos querían ganarse las cosas, tenerlas a mano, ver si esto era cierto, pero no confiaron en Dios. Esta palabra es para nosotros, hermano. El Señor no te descartó, ni descartó el propósito que tiene con los que han nacido de nuevo. La cosa no se ha vuelto muy fácil, pero confía en el Señor, Él no te soltó de su mano. Hay un hilo conductor que ha pasado por aquí. Quizás pasó por la enfermedad, pero viene la salud. Viene el trabajo. Viene la bendición. No te desmoralices. Yo no soy un predicador como esos 10. Soy el predicador como los 2. Que ellos trajeron un fruto de la tierra prometida en sus hombros. Un racimo de uvas que cargaban entre los 2. Decía, este es el fruto de la tierra. A los otros dijeron, no, habían gigantes ahí. Ellos se medían con esas cosas si nunca pudieron. ¿Por qué no medimos esos problemas con nuestro Dios? David, cuando se paró delante de Goliat, todos los demás se comparaban con ese guerrero y se veían que no tenían oportunidades. David dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre
del Señor de los ejércitos, del Altísimo Dios. Y aunque ese enemigo le seguía hablando, él lo seguía comparando con su Dios. El Señor no nos sacó de donde estábamos para soltarnos la mano ahora. Él está con nosotros. Aunque la cosa se ponga negra, el Señor no nos va a dejar. Somos una iglesia con propósito. Y Él está en cada hogar de nosotros. Y aunque la cosa no se haya vuelto fácil en alguna circunstancia, pero Él no me va a soltar. Mi fe es que voy a hacer lo que Él me dijo que haga por la fe. La palabra del Señor dice que yo tengo que poner toda ansiedad sobre Él. ¿Y sabe qué es el estrés? Ansiedad. Es ser ansioso. No saber esperar. El estrés dice que es tensión provocada por situaciones agobiantes. Es una tensión que me provoca situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas. Mire, las enfermedades que a veces sufrimos vienen por esas tensiones. Hay gente que está enferma, pero porque primero comenzó acá el problema. Psico, aquí en la mente. Soma, es el cuerpo. El cuerpo asimiló ese problema y lo tradujo en una enfermedad. Y está esclavo. Y está preso de una enfermedad que comenzó aquí en la mente. Eso es el estrés. Yo sé de eso. Yo sé lo que es la depresión. En el 2016 yo experimenté la depresión. Y también sé lo que es la enfermedad psicosomática. Pero Dios no me ha dejado. Dios me ha ido sacando 3 meses sin dormir a causa del dolor. Y un día me vino a mi cabeza algo. Estoy en una cárcel. Un día se parece al otro. Señor, digo, ¿por qué? Y entendí que había permitido entrar el odio, el rencor en mi vida por una situación y no perdonaba. Y cuando yo no perdono, le cierro la puerta y le pongo un candado a mi cárcel yo mismo. Y comienzo a vivir mi autodestrucción. Dice que también son trastornos psicológicos que a veces son graves, ¿sí? Traen enfermedades feas, de los cuales la medicina todavía no ha encontrado respuestas ni soluciones. Yo las mismas las he generado. Hay 2 tipos de enfermedades. Es la infecciosa, la que viene de afuera de mi cuerpo y me infecta. Esa es la infecciosa, un virus, una bacteria, una enfermedad que puede contagiarme. Pero después está la crónica. La crónica es la que genero yo. Por mi reacción frente a ciertos problemas, yo mismo genero esa enfermedad. Mi cuerpo la genera. Y esa se llama enfermedad crónica, que son las peores. A esas es que la medicina no logra curarlas. Las puede medicar, las puede tener, las puede aplacar, pero yo mismo generé esa enfermedad. Leucemia, cáncer, diabetes, enfermedad de los huesos. Todas esas las generé yo por causa de problemas psicosomáticos. Pero el Señor, Él vino a morir a la cruz para hacerme libre. Pero en ese proceso de libertad, el Señor quiere sanar otras cosas y tratar con otros problemas que tengo adentro. Hasta el punto de vivir por la fe y de generar realmente en mi vida ese templo que tiene que ser del Espíritu Santo. Hermanos, estamos en un proceso. Dios nos hizo libres del poder del pecado, pero ahora hay una transición hacia entrar a esa tierra prometida.
¿Se entiende? Pero tenemos que ir con fe a entrar en ese reposo. El estrés también es una presión, dice, sobre un cuerpo hasta que lo hace estallar. Y eso es lo que muchos viven, es estar bajo tensión, estar bajo presión, vivir sin descanso. Un día se parece al otro. Para eso no nos hizo libres el Señor. Todo el hombre y la mujer busca vivir en paz. Se hace ideas románticas que cuando me suceda esto voy a viajar y me voy a desenchufar de todo. ¿No lo decimos así? Y voy a ir allá, me voy a tomar unos mates en la costa y al lado del río, voy a volver a mi tierra de donde yo soy, ahí voy a morir tranquilo y en paz. Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos nosotros. Nuestro peor enemigo lo llevamos con nosotros. Una señora iba en un avión de mucho dinero, esta señora, y dice: ¿a dónde viaja usted, señora? Voy escapando, no sé, a cualquier, sin rumbo. Yo quiero ir a una playa solitaria donde estar en paz. Hay una mujer que me tiene hasta acá. Ah, sí, la odio, dice, porque me hace la vida imposible. Mire, pero bueno, qué bueno que puede escapar. No, lo peor es que viene conmigo. Soy yo misma. ¿Quién nos hace libres de eso? Dios, Cristo, 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 Cristo. Ese es el evangelio de la gracia. Cristo es el único que nos puede libertar de nosotros mismos, que nunca le servimos a nuestra familia ni a nosotros mismos. Comenzamos algo y lo abortamos porque no nos dieron la fuerza para seguir. Pero en Cristo hay una nueva vida. Nacemos de nuevo por medio del bautismo. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué cosa? Por la fe en Cristo Jesús. Y el 27 dice: y todos los que fueron, ¿qué cosa? Unidos a Cristo. ¿Cuándo? En el bautismo. Algunos niegan el bautismo, dicen: no, el bautismo es un símbolo externo de algo interno, nada más, eso es una ceremonia. Pero dice la Biblia que yo fui unido a Cristo por medio del bautismo, y se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿No es así? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podemos y estamos unidos a Cristo. Ese paso ya lo dimos muchos. Y el que no lo ha hecho, hágalo. Pero los que ya lo hicimos, ya estamos rumbo a esa tierra prometida. Algunas cosas no están saliendo. No te preocupes. No es que a Dios se le escapó y se le salió de control. Dios mismo está en control de toda situación. ¿Sabe? Para terminar, el apóstol Pablo le dio un consejo. Primero Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7. Eso fue lo que leímos al principio. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Y cuándo? A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Va a mostrar lo que está haciendo en nosotros. ¿A cuándo? A su debido tiempo. ¿Qué dice el 7? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es el Señor que cuida de nosotros.
¿Usted cree que ya no cuida más al Señor de usted? ¿Que Él lo sacó y ahora le soltó la mano? No. El nuevo nacimiento provoca que Dios se haga dueño de usted y usted se viste de Cristo y se une a Cristo por medio del bautismo. Y de ahí el Señor no lo suelta más. Y no se queje, sino dígale: Señor, no sé qué pasa. No sé por qué me pasó esto, pero confío en que esto es parte de tu plan, Señor. ¿Qué quieres hacer? No sé, gracias, papito. Por eso dijo Pablo: den gracias en todo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Pablo dice, Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Creo que el Señor no descartó nada. Somos nosotros los que aplazamos los tiempos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes creyendo en el Señor sigue trabajando. Dice otra cosa, dice Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice que tenemos que cerrar la página de cada día y comenzar un nuevo día todos los días. Eso tenemos que hacer. Todos los días, llegó la noche, cierre esa página y dispóngase a vivir una experiencia nueva en el Señor. No retome lo que pasó el día anterior. Filipenses 3, 12 y 14, el apóstol Pablo aconseja: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ¿ve? Ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. 2 puntos. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. No te quejes, porque Dios tiene tu caso. El Señor no tiene un archivero que escondió ahí y no se acuerda. ¿Y cuándo el Señor se va a acordar de mí? Nosotros a veces aplazamos esos tiempos, ¿sabía? Nosotros aplazamos esos tiempos. Moisés aplazó 40 años la libertad de sus hermanos, porque él tomó iniciativas por cuenta de él y cometió un crimen y tuvo que escapar. Y esa pobre gente 40 años siguió esclava en Egipto. Yo soy el que aplazo los tiempos. Cuando ellos salen de Egipto, dice que eran 10 días a 11 días que llegaron a la tierra prometida. Ellos dijeron eso: no, porque ¿para qué Dios nos odia? Nos quiere meter acá y esto nos van a matar a todos. El Señor dijo: no entrarán. ¿Cuánto tiempo dieron vuelta en el desierto? 40 años. ¿Ves que somos nosotros los que aplazamos los tiempos de Dios? Por lo que decimos. Entonces yo he venido de parte del Señor porque Él puso esta palabra en mi corazón. No cometamos ese pecado. No cometamos ese pecado, porque la Biblia dice que los que creemos en el Señor, dice que entramos en este reposo. ¿Y cuál es el reposo? Confiar que lo que Dios empezó conmigo no lo descartó. Y me pasó algo hoy, pero es el plan de Dios. Él no se le escapa nada. Yo sigo pensando en que Dios me ama y Él me salvó, me perdonó, y no voy a renunciar a lo que Dios comenzó conmigo. Esto es entrar en el reposo. No es un lugar,
es creer y tener fe y confiar en lo que el Señor está haciendo en mi vida. Es confiar, hermano. La ansiedad me puede decir, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y ese bicho de la ansiedad me dice, ¿y qué pasó? Y yo lo suelto en la mesa, ¿y qué me dice mi esposa? Y no sé qué están haciendo ahí. Y ya escucha el chiquito y dice, no, porque mis viejos siguen igual. Y puede decir yo, no pasa nada. No sé, aquello sí parece que le funciona, pero a nosotros no. Nosotros mismos nos damos máquina. Nosotros mismos sembramos en nuestra casa. Y nosotros mismos comenzamos a cosechar lo que estamos sembrando. Hablemos fe. Hablemos fe. Por eso comenzaba lo que hablábamos hoy. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Cuida de ustedes, dice la Biblia. Él es el que cuida de nosotros. No has perdido nada todavía. Y en más, Dios no ha pensado en descartar tu caso. Él quiere seguir. No lo descartes vos. No diga, no sé qué va a pasar. Lo que pase va a ser lo mejor y viene de la mano del Señor. Y si yo no me suelto, eso tan feo que yo lo veo como que se acerca, ese gigante, ¿quién lo va a vencer? Mi Señor. Yo no hará falta que yo haga nada. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre agradan a Dios, guárdelo, frase de cuadrito, y lo dice la palabra. Cuando los caminos del hombre, cuando digo hombre, digo de la mujer, agradan a Dios, dice, Él lo hace estar en paz aún hasta con sus enemigos. Aún sus enemigos están en paz con Él, porque ese camino le agrada al Señor y Él lo rodea de paz. Es lo primero que hace el Señor. Y si Él me da paz, quiere decir de que no hay problema que me supere, porque tengo la paz de Dios y la paz de Cristo. Y comienzo a ver las cosas que no son como si fueran. Incline su rostro. Vamos a orar. El que tenga algún problema ahí en su lugar, en base a esta palabra, háblelo con fe y diga, gracias, papá. Necesitaba escuchar esto para seguir creyendo. Nada se ha descartado. Nada se ha terminado conmigo. Cuando nací de nuevo lo hice con tanta fe, porque quería que vos me ibas a transformar y lo hiciste. Quiero seguir viviendo esta transformación cada día, cerrando la página de hoy y extendiéndome a mi propósito en fe hacia adelante. Voy a entrar en tu reposo, descansar en ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por estas promesas, porque sigues, Señor, afirmando nuestro corazón, porque lo que tú comenzaste en nosotros lo vas a completar y vas a ir avanzando en tu restauración y en tu transformación en cada vida. Prometo, Señor, nunca dar rienda suelta a mi lengua en mi mesa, nunca hablar en contra de tu propósito. Nunca más, Señor, permitirme hablar en contra de mi fe. Señor, sella mis labios para que no hablen cosas contrarias a la fe que has puesto en mi vida. Quiero darte gracias por cada situación. Espero tu respuesta. Espero lo que viene del cielo. Espero ese milagro. Espero la salud. Sigo esperando por tu bendición en mi mesa. Sigo esperando por la comunicación, por el amor que renazca en mi familia,
por tu cuidado, por tu abrigo. Sigo esperando cada día. Señor, sé que no has abortado mi propósito y está delante de ti cada día, Señor. Y te doy gracias por eso. Señor, mi fe en tus promesas hace, Señor, que me mantenga en pie, porque a su tiempo tú me levantarás con honor, dice tu palabra. Si yo deposito toda mi confianza en ti, tú cuidarás de mí. La gracia funciona cuando yo creo y deposito mi confianza en ti, Señor, porque tú cuidarás de nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por sus oídos en el nombre de Jesús.